Buenos días a todos nuestros oyentes. Nos vemos con las entrevistas de Tanimán. Hoy tenemos con nosotros a Juan José Rodríguez Sentín, vicepresidente de la Fundación AMA. Si no nos permite, vamos a empezar con las preguntas. Pues claro. Es médico de la familia y se dice que la medicina es muy vocacional. ¿Por qué eligió esta profesión? Pues mira, la elegí porque, y tengo que acordarme de un médico de mi pueblo natal, se llamaba don José Luis del Álamo Lorenzo, que además de ser mi profe y de prepararme para los primeros años del instituto, me salvó la vida porque me diagnosticó en un momento, bueno, eran años muy difíciles entonces, estamos hablando de los años 50, finales de los 50, me diagnosticó una apendicitis que no estaba nada de clara y bueno, me salvó la vida, pero no solamente por eso, sino porque me pareció un hombre, nos visitaba cuando estábamos enfermos en la casa y yo siempre le tuve un extraordinario cariño y afecto, ¿no? Y para mí fue un modelo bueno, a copiar, ¿no? El médico de cabecera, el médico de familia, entonces se llamaba el médico de cabecera de mi pueblo natal. Y luego, posteriormente, por mis propias... yo estaba buscando siempre una profesión que estuviera entre la ciencia y el humanismo, ¿no? Y entonces, siempre dudando, y la medicina me ha dado la solución, ¿no? Porque puedes hacer ciencia, puedes hacer humanidades, puedes preocuparte de las personas, y entonces he sido muy feliz haciendo de médico. Y lo aconsejaría a todo el mundo que hiciera eso, ¿no? Todos los estudiantes que hicieran medicina, ¿no? Usted habla muy a menudo de la humanización de la medicina, de consola y de acompañar al paciente. ¿Por qué es tan importante? Pues mira, es tan importante porque los médicos nos ocupamos de responder y atender a todo lo que es a todo lo que sufre, a toda persona que sufre, al sufrimiento. Y el sufrimiento humano es muy complejo, se puede sufrir por muchas cosas, ¿no? Se puede sufrir hasta por cuestiones que la gente cree que tiene y no tiene, se puede sufrir por razones de desamor, de que de alguien te deje de amar, se puede sufrir por estar solo, se puede sufrir porque tienes una enfermedad. La gente piensa que los médicos solamente es eso, ¿no? Que tengas una enfermedad. Sí, a eso también, pero hay por muchas más cosas que se sufre. Entonces el médico es el personaje preparado para atender el sufrimiento humano, ¿no? Y entonces el sufrimiento humano algunas veces está en nuestra mente, está en nuestra cabeza, está en los comportamientos. Entonces aproximarse a las personas, estar junto a las personas, entenderles, ponerse en su lugar, saber qué es lo que le preocupa, qué le pasa a su familia, es absolutamente fundamental. Eso es la mitad de la curación, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante la humanización, el preocuparse del ser humano que está sufriendo, porque no basta solo atender al ojo o atender al dedo o al hombro o al abdomen o a la tripa o al estómago, no, no, hay que atender a un ser humano que puede estar muy preocupado y que sufre por muchas cosas, por muchas causas. Para mí, la labor de los médicos siempre ha sido atender el sufrimiento, venga de donde venga. Por ejemplo, ahora nos preocupa muchísimo, a mí me angustia, me preocupa mucho el sufrimiento que están pasando personas que están en otros lugares del mundo que no es el nuestro, que viven muchísimo peor que nosotros, como por ejemplo ahora los ucranianos con el tema de la guerra o con África, donde la gente se muere de hambre tremendo, ¿no? Y mientras aquí nos quejamos de cosas que hay que quejarse probablemente, pero con cosas muy pequeñitas nos quejamos, ¿no? Por eso estar cerca del ser humano, de los nuestros y de y de otros lugares del mundo, a mí me ha preocupado. Cuando era presidente de la Organización Medio-Colegial, me preocupaba de convencer a mis compañeros y a los estudiantes de que además de trabajar de médicos en España, visitaran otras partes del mundo donde necesitan que se les atienda que tienen más dificultades, ¿no? Los lugares de países mucho más pobres, donde no tienen medios, donde no se pueden vacunar como nos vacunamos nosotros, ¿no? Esto es muy importante. Esa preocupación por el ser humano es lo que me ha motivado siempre como médico. Nació en un pueblo pequeño de Salamanca, en Mitigudino, y llegó a presidir la Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los médicos de nuestro país. El suyo es un ejemplo de que las personas pueden conseguir lo que se proponga con esfuerzo y constancia.
Pues sí, pero la verdad es que yo me ha gustado siempre representar, además de trabajar de médico, representar a mis compañeros, ¿no? Y pero también en la facultad de representante, ¿no? Pero me ha gustado siempre. Y nunca pretendí ser presidente ni secretario general de la organización. Nunca lo pretendí. Lo que pasa es que, bueno, el devenir de los tiempos alguien me lo pidió en un momento determinado, allá por el año, creo que fue en el año 90 y tantos del siglo pasado, y surgió ser secretario general y después surgió también que me dijeran que accediera a la presidencia y bueno, pues no lo buscaba, ¿eh? Pero evidentemente también es verdad, tengo que decir que tuve la suerte de ser el primer médico rural, pues yo me considero un médico rural, nunca había habido ningún médico rural en más de un siglo de existencia de la organización que accediera ni a la secretaría ni a la presidencia, ¿no? Nunca. Entonces, siempre habían sido médicos de la ciudad, médicos de hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues también coincidió esto, ¿no? Es verdad que cualquier médico de España, cualquier médico, probablemente incluso mucho mejor que yo, pueden acceder a la presidencia de la organización. Eso se llama democracia interna, eso se llama que todos los médicos, igual que los ciudadanos, deban de tener las mismas oportunidades para acceder a los puestos. A los puestos se debe acceder no por la imagen, no por una reputación que te ha dado otro, sino por los méritos propios, ¿no? Y todo el mundo debe tener posibilidades de llegar a los sitios y de llegar a los puestos si tiene méritos suficientes para ello, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues ocurrió y bueno, pues estoy muy orgulloso de haberlo logrado, pero insisto, no era mi pretensión, ¿no? Ya que hablamos de viticultino, allí nació también el famoso torero el Viti. ¿Es usted aficionado a los toros y qué piensa de la fiesta nacional? Pues mira, hoy parece que eso no está de moda, pero en mi pueblo, el Viti, Santiago, bueno, pues que vivíamos incluso muy cerca de mis padres y mi abuela. No solamente es que él fuera un torero que tuviera muchísima tirón y mucha importancia y fuera copiado, es que en mi pueblo existe la cultura del toro. Es un pueblo que tiene una plaza de toros desde hace muchísimos años y donde el toro y el ganado vacuno, con el mercado que se hacía, etcétera, etcétera, es parte de nuestra cultura. Es con lo que desde pequeñitos todos convivíamos. Yo aprendía con mis tíos y mi familia a ir con las vacas y entonces forma parte de nosotros. Y encima hay cerca ganaderías de toro bravo, ¿no? El toro es un animal bellísimo cuando está sobre todo en el campo, ¿no? Entonces esa cultura la hemos heredado. Yo entiendo que haya personas que no la entiendan, ¿no? Entonces por eso, y luego encima surge el Viti, ¿no? Y surgieron varios toreros en mi pueblo, ¿no? Yo también de pequeño también quería ser torero, ¿no? Pero luego vi que aquello era complicado, ¿eh? Que era un animalito que te podía hacer daño, ¿no? Entonces, en mi pueblo hay una tradición extraordinaria donde todos los chicos, cuando entrábamos a partir de los 18 años, tenemos que intentar formar una cuadrilla y torear un animalito pequeñito, ¿no? Un becerro de 1 o 2 años. Entonces, esto ocurría todos los años en Corpus, por Corpus, ¿no? Y entonces, es que era obligado, y entonces allí el Corpus iba todo el mundo a ver torear a sus hijos, a sus amigos, como podía, y entonces forma parte de nuestra cultura. Por eso, claro, ¿cómo no voy a ser yo aficionado a la fiesta de los toros? Ahora, ¿qué es lo que no me gusta de la fiesta? Pues la verdad es que lo que no me gusta es que que se haya que matar al animal, ¿no? Pero yo entiendo que forma parte de la misma y por eso culturalmente no puedo estar más que me tiene que gustar, porque es que está en nuestra manera, en nuestra forma de ser, en lo que estamos acostumbrados a hacer y desde luego, evidentemente, también respeto a aquellos que no les guste, claro, evidentemente, faltaría más, ¿no? Si fuéramos de turismo al viticultismo, ¿a qué nos recomendaría de la zona? Pues mira, yo te recomendaría a unos sitios donde no, están muy cerca de Vitigudino, pero no es propiamente Vitigudino, que son lo que llaman las Arribes del Duero. Y las Arribes del Duero y la desembocadura del río Tormes, que pasa por Salamanca y desemboca en el Duero en la frontera con Portugal. Las Arribes del Duero es un paraje ahora protegido, un paraje natural protegido, es bellísimo, bellísimo. Absolutamente recomendable, muy recomendable, ¿no? Luego también hay otros tipos de mucho interés
alrededor de Vitigudino que son yacimientos muy antiguos que también se pueden visitar en pueblos como Villavieja de Yeltes, etcétera, etcétera, que también se pueden visitar. Pero lo que recomendaría a cualquiera que fuera Vitigudino fuera que fuera a Las Arribes, que es una zona para visitar al menos en 2 o 3 días, ¿no? Es una zona muy amplia a visitar en 2 o 3 días, sobre todo, como digo, Las Arribes del Duero es un sitio magnífico y muy recomendable, ¿no? Volviendo a la organización médica colegial, ¿qué destacaría de su época como presidente? Uy, como presidente, después de 8 años y 7 previos de secretario general, si tendría que destacar algo me lo pones difícil, destacaría muchas cosas, pero sobre todo destacaría el haber sido capaz de poner en marcha varias cuestiones que no estaban en ese momento. Una de ellas, la más importante quizá, fue la actualización del Código de Deontología en el año 2011. Otra cuestión importante que creo que festejaría sería el poder en marcha hacer una fundación para la cooperación internacional que tampoco teníamos de los colegios médicos de España, es decir, para los médicos colaborar en difundir la importancia que tiene cooperar en otros lugares del mundo donde tienen más necesidades de nosotros. Yo mismo hice cooperación internacional durante 10 años en Nicaragua. Y luego, una cosa de la que estoy yo también que recuerdo con muchísimo afecto fue que fueron 8 años donde, a pesar de la crisis que tuvimos económica, fuimos capaces de mantener un cierto equilibrio dentro de la profesión sin grandes enfrentamientos. También esto para mí fue muy importante, sobre todo cuando estás dentro y ves que hay muchos problemas, porque la profesión médica tiene muchos problemas internos. También esto fue, como digo, muy importante. Y sobre todo también poner en valor y elevar a una revista que hicimos, que conseguimos hacer, que se llama Médicos y Pacientes, que es una revista electrónica sin ningún tipo de financiación de nadie, absolutamente independiente. También es otra de las cuestiones que tengo que recordar, ¿no? Así a bote pronto, claro. Es un gran defensor de la ética médica. En la práctica, ¿cómo se aplica? Bueno, la ética médica, todo el mundo tenemos una ética, que son unas normas de comportamiento, normas de conducta, que nos permite diferenciar lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Pero es que los médicos, a esa ética, que cada uno tenemos unos principios por los cuales nos movemos, en los que creemos que lo que está bien y lo que está mal, los médicos además le imponemos unas normas, unas obligaciones que llamamos código ontológico, que no es otra cosa que los principios que todo el mundo puede tener, pero convertidos en normas de obligado cumplimiento. De forma que si hay un médico que no las cumple y un paciente u otro médico se queja de que no ha cumplido, puede ser castigado. ¿Puede ser castigado cómo? Pues se puede castigar con retirada de la colegiación. Si se le retira la colegiación, no puede trabajar de médico. Todos los médicos tienen que estar colegiados para poder trabajar de médico. Y si hay una falta que cometen con un paciente o con otro médico, que hay muchas maneras de cometer faltas y que no respeten nuestro código de ontología, que hacemos entre todos y que lo publicamos y lo renovamos periódicamente, pues puede ser castigado. La ética es absolutamente importantísima. No se puede hacer medicina sin unos principios en los que apoyarte. Por ejemplo, lo más importante que tiene la ética médica es que respetamos por encima de todo, y digo por encima de todo, y no es fácil, los derechos humanos de la gente. Los derechos humanos es aquello que nos permite conceder a todos los seres humanos los mismos derechos. Entonces, esa es la cuestión, y en eso está basado habitualmente la ética médica. Pero luego llegamos a profundizar muchísimo más, con muchas más cosas que nosotros le añadimos para poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Un médico puede maltratar a un paciente simplemente poniendo mala cara, poniéndole mala cara. Un médico puede maltratar al paciente. Sí, y claro, esto es muy complicado de poder estudiar y valorar, ¿no? No atendiéndole adecuadamente, ¿no? Por eso la ética es absolutamente fundamental en el ejercicio de la medicina, ¿no? Y animo a los que nos escuchan a que cuando crean que hay profesionales que se comportan de alguna manera inadecuadamente, pues acudan a su colegio a ponerlo en conocimiento de las autoridades colegiales para, lógicamente, le darán la razón o no se la darán, pero tiene que someterlo, cuando tengan dudas de que no han sido comportamientos correctos, comunicarlo al colegio de médicos. Durante la pandemia se ha mostrado el agradecimiento de la población a los sanitarios.
¿Cree que los médicos están bien valorados? Bueno, claro, te puedo decir que depende. Vamos a ver. En estos momentos, cuando hay problemas y cuando la gente está nerviosa porque no tiene suficiente para llegar a fin de mes, cuando por las situaciones de crisis económica esto ha repercutido en tener menos médicos y menos enfermeras y menos sanitarios disponibles, o cuando no tienes los suficientes medios para atenderlos como los atendíamos antes, pues la gente se queja. Y el que pone la cara es el médico. Al poner la cara al médico, pues la penalización que la gente le hace, que le podría hacer al responsable de que eso ocurra, se la va a echar la culpa al médico. Entonces, los retrasos de la lista de espera o el no atender a la gente como cree la gente que tiene derecho, habitualmente lo pagan los médicos, ¿no? Pero por otro lado dices, bueno, valoran mucho, desde siempre la profesión más valorada de todas las profesiones, con mucha diferencia, es la de médico. O sea, es verdad eso que te digo, que cuando la gente no está conforme le echa la culpa a los médicos y a las enfermeras, pero también es verdad que llevamos muchos años, quizás 3 o 4 décadas, que cada vez que se hace una encuesta y se pregunta a la gente cuál es la profesión más valorada, siempre ganamos por diferencia a los médicos, ¿no? Pero por encima de otras no voy a comparar con ninguna, ¿eh? Están en los primeros puestos los médicos y en los últimos puestos los políticos. Y en el medio también le sacamos mucha distancia, incluso a los religiosos, ¿eh? O sea que está bien valorada los médicos. Por eso hay mucha gente que quiere hacer medicina, ¿no? Pero por otro lado, lo cierto es que también por otro lado creemos que ejercer la medicina hoy es muy complicado y los medios que tenemos en el Sistema Nacional de Salud algunas veces no son suficientes. Ahora hay muchos médicos que no, faltan muchos médicos para ejercer cuando se van de vacaciones y se le acumula el trabajo a otros y no pueden hacer lo mismo que hacen con su gente, no pueden hacer cuando le multiplicas por 2 o 3 el trabajo. Y esto es complicado, pero la gente puede ser que no lo entienda, ¿no? Entonces, habitualmente acaban pagando los médicos lo que es responsabilidades de aquellos que nos gobiernan. Esto es un problema, ¿no? Y por eso las quejas habitualmente, como digo, llegan a los médicos, pero los médicos normalmente hacen lo que pueden. Siempre hay gente que puede haber alguno que no se comporta adecuadamente, pero habitualmente los médicos, la mayoría, hacen lo que pueden. Y buen ejemplo es eso, que nos siguen valorando con una buenísima nota a la profesión en general. ¿Qué es lo que más valora su fundación de la Asociación Talismán para que nos haya apoyado en nuestro proyecto? Pues lo que más valoramos es precisamente lo que hacéis y que de una manera, una iniciativa privada, ayudes a personas como vosotros, que son personas que tienen una necesidad y entonces ayudarlas así por una iniciativa privada y haber llegado donde habéis llegado y a tener la estructura que tenéis y haber conseguido que tengáis apoyos que os permita salir adelante y además tener unos resultados excelentes, ¿no? Con cada uno de vosotros, pues esa ha sido la razón. Precisamente eso tiene que ver mucho con esa pregunta que me hacíais antes de por qué me gusta tanto lo del humanismo, ¿no? Precisamente por la preocupación que tenemos que tener por los seres humanos, no solamente para luchar contra el sufrimiento, sino para que además puedan ser un poco más felices, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y esa fue la razón por la cual os apoyamos, decidimos apoyarlos y lo seguiremos haciendo. Ahora forma parte del patronato de la Fundación AMA. ¿Nos puedes contar lo que hace la Fundación? Sí, hace muchas cosas. Mira, la última que yo creo que ha sido muy llamativa, ya lo hicimos otra vez, entregarle al Padre Ángel nada menos que 1 millón de euros para que lo utilice y lo emplee en la ayuda a los ucranianos. Pero también lo hicimos con él en la crisis que hubo en Centro Europa hace unos años, no sé si os acordáis, cuando hubo los follones que hubo también en guerras, guerras no, refugiados, la crisis de los refugiados, también le dimos otro 1 millón al Padre Ángel para lo mismo, ¿no? El Padre Ángel y su fundación son extraordinariamente, para nosotros nos supone un gran honor poderles ayudar y son gente que merece la pena apoyarles porque hacen muchísimo bien. Pero, ¿qué más cosas hacemos? Pues la Fundación se dedica a hacer cosas similares, basado precisamente en ese concepto de humanismo que yo te exponía, ¿no? Pero desde el punto de vista de los sanitarios, que no solamente estamos aquí médicos, tenemos médicos, enfermeros, veterinarios, dentistas, psicólogos, es decir, todos los sanitarios tenemos en esta. Pero esa vocación sanitaria nos permite, por ejemplo, dar premios
a la labor científica, a los premios científicos, pero también premios de ayuda a la cooperación internacional, a los proyectos que tenemos los médicos y los sanitarios españoles fuera de España. Es decir, todo lo que tiene que ver con ayudas a la necesidad, bien sea sanitaria o bien sea de países en vías de desarrollo, pues ese es nuestro cometido. Se emplean varios millones de euros en esta tarea, ¿no? Nos ha chivado un pajarillo. Pajarillo, ¿dónde está Pajarillo? Nos ha chivado un pajarillo que hace muchos años cazabas mariposas y sigue haciéndolo. ¿Ah, sí? ¿Quién ha sido el chivato? Ah, Pues sí, una de mis aficiones, yo matar los animalitos, pues no me gusta. Bueno, pues yo no sé, o sea, hay gente que le gusta. Y entonces, habitualmente he sido coleccionista de mariposas, que es un animalito, un animal muy frágil, ¿no? Que aparentemente cuando dices eso hay gente que dice, uy, pobrecitas mariposas. Bueno, no, los que más cuidamos a las mariposas somos los coleccionistas de mariposas, porque lo que necesitamos es una o dos o tres, una de cada una de las especies o cada uno de los grupos, macho o hembra. Entonces, sí que hubo una temporada, ahora no tengo tiempo, pero una temporada que además de hacer camping, que siempre he veraneado de camping, eduqué a mis hijos buscando, coleccionando mariposas y clasificándolas, que no es tarea fácil, es una tarea compleja. Sí, efectivamente es cierto, el pajarito ese se lo sabe todo. O sea, sí, soy coleccionista de Nos ha mariposas, cantado, ¿eh? ¿no? Sí. Es una tarea muy compleja, ¿eh? No, las mariposas que la gente que anda sueltas por el campo. Vemos los insectos de algunas mariposas que están en torno nuestro, pero hay mariposas rarísimas. En España se describen más de 5.000 especies distintas de mariposas, que a su vez representan a un tipo de insecto determinado, y además de esas especies hay que distinguir entre el macho y la hembra, que pueden ser totalmente distintos, el macho y la hembra. Y además puede haber varios momentos de cada una de ellas en función del momento en que eclosionan. Total que es muy complejo. Puede haber una mariposa que hay que ir a buscarla pues en un sitio muy reducido. Imaginaos en un valle de una montaña reducido en unos cuantos kilómetros a la redonda y no la ves fuera de allí, ¿no? Hay que irla a buscar y encontrarla. Y para eso utilizamos mapas mudos del ejército y pinchamos los caminos, los sitios donde las hemos encontrado, para volver a ir a buscarla si hay que volver a buscar alguna o encontrarla, ¿no? Esperemos. Esperemos. Vaya. Bueno, Ya me buena tienes que haber sido información. el chivato, ¿no? Señor Rodríguez Sendín, muchas gracias por habernos entendido. Le invitamos a que vuelva al vivero de San Martín de Vallecrecia, donde le daremos que deguste unos ricos retorcidos y un buen vino de la calidad. Muchísimas gracias. Además es un sitio con el que tengo un recuerdo especial hace muchos años porque fue muy amigo mío, un médico de San Martín, el doctor Grañeda, fue muy amigo mío y colaboró en mis primeros años de representante nacional de los médicos de los pueblos. Era el representante de Madrid de los médicos rurales y fuimos muy amigos, ¿no? Que en paz descanse. Un abrazo para don Luis Grañeda allí donde esté, ¿no? Que era el médico de San Martín.